Buenos días. En esta oportunidad vamos a dar el inicio del módulo 6 con la presencia de la doctora Salomé Muñoz. Buenos días. Soy la doctora María Muñoz de Asensio. Soy médico ginecobstetra. Trabajo en el Hospital Arzobispo Loaiza, cerquita acá. Y soy la coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Mi labor es también planificación familiar. Entonces, varias veces ya he sido invitada a estos módulos para los diversos tipos de anticoncepción. Hoy día vamos a tratar el tema del dispositivo intrauterino, que es lo que me han pedido. ¿Qué es el dispositivo intrauterino? Entonces, dispositivo intrauterino, como su nombre lo indica, es un aparatito que va localizado dentro del útero. Suponte que esto es el útero, aquí adentro del útero lo voy a colocar. Entonces es un dispositivo que va colocado dentro en el interior del útero, en la cavidad endometrial, mejor dicho. En cuanto a la historia, toda la vida se ha pensado en la anticoncepción. Siempre todos han tenido en mente cómo evitar, digamos, tener muchos embarazos, o de repente una persona que tenía algún problema que no podía tener un embarazo, o en estos casos, como dice el primer texto médico de los años 1850, es cuando se tiene más o menos nociones de que ya se estaban utilizando dispositivos intrauterinos. El papiro de Petri habla sobre los dispositivos intrauterinos. ¿Qué se usaba? Excrementos de cocodrilo como una pasta que se ubicaban en la vagina para que no pasen los espermatozoides, si es que había una relación. ¿Y en quiénes se usaba? Generalmente en los animales. En la vagina de animales, de las camellas en este caso, porque ellos tenían que hacer largos tramos y no querían tener problemas en el desierto para atender un parto. Entonces, de ninguna manera querían tener este tipo de problemas, porque ya lo habrían pasado. Entonces, en Egipto los papiros también hablan de este tipo de situaciones. Hipócrates ya usa un tubo de plomo, dice, en el útero, se coloca dentro del útero, o sea, ya van más allá, no solamente en la vagina, sino dentro del útero, para colocar algo, digamos un dispositivo, para que no haya más embarazo. Entonces, en el segundo texto, el papiro de Evers ya habla de un tapón de hilaza medicado, o sea, un hilo al cual lo han medicado. Y esto dice, la receta: tritúrese con una medida de miel, humedézcase la hilaza con el hilo y coloque en la vulva de la mujer. O sea, es un hilo al cual le van a agregar una sustancia, en este caso una pasta de miel. En la receta 2 dice, tómese brotes de acacia, o sea, ya llegan a usar incluso de las plantas, ¿no? Brotes de acacia, tritúrese con miel y introduzcas en la vulva un lienzo empapado en esta maceración. O sea, hacían masas de tal manera que no penetraran los espermatozoides hacia la cavidad uterina. El origen en sí entonces es desconocido. El origen es desconocido. Se usaron diversos materiales, el vidrio, el marfil, la madera, el ébano, ¿no? Madera, la plata, el oro y el platino. Con los que mejor les ha ido, entonces es con los dispositivos de metal. Entonces el oro, el platino, el cobre se han ido adhiriendo después a los diversos dispositivos, ¿no? Pero miren ustedes, diversos, ¿no? El vidrio, el marfil, ¿qué harían? Tenían que limarlos, hacerlos como un, digamos, ¿cómo que sería? Un aretito, un arito, un anillito para colocarlo dentro del útero. Los resultados han sido variables a través del tiempo. Entonces, desde aquellos que se usaron en la antigüedad han producido ciertas molestias, entonces siempre han ido cambiando porque los resultados han sido diferentes. En la evolución tenemos entonces en el año 1863 que se usan elevadores en el útero retroverso con una aleación de zinc y de cobre. En el año ya, por los años 1900, el DIU como contraceptivo se habla de esto por el primero, un alemán, Richter. Richter usa un anillo de tripo de gusano de seda. O sea, la tripa de gusano de seda lo hace, digamos, como un dispositivo para colocarlo dentro del útero. Y luego va a venir Grafenberg. A partir de acá ya vienen los dispositivos que más o menos se han ido utilizando
DIU de tripa de gusano de seda forrado con platino, en espiral de platino. Como estos producían grandes problemas, generalmente infecciones, producía muchos dolores tipo cólicos, entonces las mujeres estaban muy mal, por lo tanto estos han sido prácticamente proscritos. Pero se siguió estudiando, se siguió avanzando. En el año 1934, ya viene casi la época de la guerra, los japoneses reviven el uso del DIU con material inerte. Entonces son los primeros DIU prácticamente, ¿no? La primera generación de DIU, que son prácticamente material inerte. ¿Por qué? Porque es un plástico polipropileno al cual se le da una forma, ¿no? La espiral, etcétera, y eso es lo que se va a colocar. En este caso, el anillo de Ota. El anillo de Ota, porque es el señor Ota el que lo ha fabricado, es un japonés, y es solamente un anillo de plástico, como un anillo, prácticamente un anillito que se insertaba en él. Después, en los años 60, ya viene Margulies con una espiral, prácticamente como la espiral que conocemos, y se llama la espiral de Margulies. Después mejora con Lipes. Ya esto ustedes habrán oído hablar a partir del año 62, que prácticamente es el boom de los anticonceptivos orales, por ahí en esa época empieza. El asa de Lipes se usó muchísimo acá en el Perú. Había un instituto que se llamaba el Instituto Marcelino, ahí al costado de San Marcos, en la avenida Grau está la San Marcos, al costadito había un instituto que se llamaba el Instituto Marcelino. Este es un dispositivo en forma de S, una S y otra S, doble S, y con un hilo de nylon. Entonces es la primera vez que se va a colocar en el dispositivo. Se cuenta que esta es la S, amarrado a él un hilito, el cual va a servir para la vigilancia del dispositivo. Entonces cada vez que viene mi paciente yo la voy a evaluar, voy a ver el hilo, si el hilo está, si el hilo no está, de ello depende que el DIU está en su sitio o no. Luego tenemos ya los DIU medicados, o sea, ya tenemos la primera generación, después viene la segunda generación con los DIUs medicados. En este caso viene Zipper. Zipper usa el cobre como liberador de iones. Entonces, al dispositivo que tenemos una T, Zipper hace una 7. Entonces, esto es la 7 de cobre. Al lado vertical le va a agregar cobre, un filamento de cobre. Según la cantidad de este cobre va a ser el tiempo de duración. En los primeros tiempos se ha usado solo la T de cobre de 200. La de 200 es para 5 años, porque actualmente la que se usa es la 380A y es para 10 años, pero en realidad es hasta 12 años puede estar sin problema, sin causar ningún problema. Es un método excelente realmente, que van a ver ustedes cuando la paciente está bien elegida, ni un problema te da. Viene después de 20 años, se olvidó incluso que se lo había puesto. Entonces acá tenemos los DIUs diferentes. Miren ustedes la T de cobre. Esta es la 380A, ya les digo, es por la cantidad de cobre. Antes la 220 solo tenía en la parte vertical 200 de cobre. Un filamento que iba así, así, así enrolladito hasta una superficie de 200 milímetros. Y cuando se le agrega en las ramas horizontales, 90 y 90 ya viene a ser 380. Entonces esto le da el mayor tiempo de vida útil. O sea, si yo tenía una de 200 para 5 años, cuando le agrego los 180 más, me dura para los 10 años y es más, hasta 12 años. Luego tenemos, siempre se sigue estudiando, se sigue progresando, investigando para hacer mejor el método, para dar los menores índices de embarazo, porque eso es lo que se quiere, ¿no? La anticoncepción. Entonces se consigue cuando yo le pongo la Nova T. La Nova T es una T que ustedes escucharán, la T de plata, que dicen, ¿no? La T de plata. Yo quiero la T de plata, o sea, no quiero la de cobre, solo quiero la de plata, pero en realidad es cobre a la que se le ha agregado un filamento de plata. O sea, tengo un filamento en la parte vertical, voy a tener, porque esta es la T, la parte vertical, aquí 200 de cobre, pero un filamento de plata. Esto también le da un tiempo más de vida útil, pero no más allá de 5 años.
Este es el DIU, ya tenemos la tercera generación de los DIUs, que ya no son los medicados con cobre, sino los de hormonas. Tercera generación es la de progesterona y la cuarta generación viene a ser la de levonorgestrel. La de levonorgestrel es este dispositivo en la cual va a estar la hormona que se llama la levonorgestrel. Levonorgestrel es un progestágeno de segunda generación que ha demostrado ser excelente. El mejor de los anticonceptivos es este de levonorgestrel. Entonces aquí hay un reservorio en el cual está contenido la hormona, que se va liberando a razón de 20 microgramos día. Cuando en los primeros momentos se usó el levonorgestrel de 2 microgramos por día, la tasa de embarazo era mucho más alta. Entonces, como se sigue investigando, se dijo, probablemente es por la menor dosis de hormona que se libera diariamente. Entonces, al agregarle mayor cantidad de hormona y que ésta se libere en una mayor cantidad diaria, tenemos que con 20 microgramos de levonorgestrel, liberación diaria, se logra el efecto anticonceptivo que queremos. De 2 a 20 es una gran diferencia, definitivamente, ¿no? Aquí está el dispositivo colocado. Ahora va a venir más tarde nuestra amiga Esther Carrasco, es una bellísima persona. Ella les va a enseñar cómo se coloca el dispositivo. Ustedes toditos van a saber cómo se coloca y ninguna restricción ni ningún temor. Es un método excelente. El detalle es elegir a tu paciente. Si tu paciente no tiene una vaginitis, si tu paciente no tiene un factor de riesgo, que sea una paciente promiscua, qué sé yo, entonces tu paciente está bien elegida. Y yo he visto pacientes 20 años, o sea, les ha retirado el DIU, ni un control a veces, cuando tú tienes que hacer un control anual por lo menos, para hacer su Papa Nicolau y su control de cómo está. Entonces aprovechan para verla a la paciente. Pero ellas, como están bien, ustedes saben, la paciente que se siente bien no viene, solamente viene cuando tiene algún problema. Y entonces acá tenemos la 200, ¿no es cierto? La vemos y la reconocemos. ¿Por qué? Porque tiene el cobre acá y no tiene al otro lado. También podría ser la Nova-T. La Nova-T tiene el cobre y tiene un hilito de plata. Entonces, este de acá no tiene en la parte superior, no tiene cobre. Entonces, tiene que ser la de 200, no es 380. Entonces, debe ser la Nova-T. Y los hilitos, aquí tenemos que en este es un huequito donde se va a colocar el hilito y el hilito va a salir a través del cuello y esa es la forma como yo voy a vigilar. Entonces cuando yo le inserto el dispositivo, queda ahí en el fondo del útero, debe quedar la parte horizontal de la T y la parte vertical lleva el hilito y el hilito yo lo tengo que cortar a 3 centímetros. Y esa va a ser mi referencia. Si lo corto más pequeñito, de repente puedo tener problemas porque el hilo se retrae, se va hacia arriba. Entonces eso vamos a ver luego. Después tenemos, esta se llama la multi-load. Multi-load, que hay las 3 formas. La grandecita, que es la estándar, la mediana y la pequeñísima. Depende si es nulípara o si es multípara. O sea, depende del tamaño del útero. Esta es la más usada en el mundo. ¿Por qué? ¿Quiénes la usan? Chinas. La China es la población más numerosa del mundo, con 1.300 millones de habitantes. El 60% de sus mujeres en edad fértil usan este dispositivo, que es el Multi-Load 375. Es por la cantidad de cobre, ya saben, que tiene en su parte vertical. El más usado en el mundo, ya saben, no van a fallar nunca. Evolución. Entonces tenemos, ya en el año 1969 tenemos los DIU bioactivos, el de progesterona, que fue el primero en los bioactivos, se dice porque tienen una hormona. Ya no estamos hablando de inerte, ya no estamos hablando de que tiene incorporado el dispositivo, el tipo filamento de cobre o de plata, sino estamos hablando del que tiene incorporado hormona. El primero que se vio fue cuando se le agregó progesterona. El problema es que hay que, ¿ves? Progestacer, al inicio liberación de 2 microgramos por día, después 20 microgramos por día, se aumenta. Y los de levonorgestrel, el que se llama Mirena. Mirena es el endoceptivo que se usa actualmente. Efecto mecánico y hormonal.
La eficacia del producto es la mejor. Ustedes no van a tener dudas. La eficacia es al 97, al 99%. Es un buen método. Si está colocado bien, tiene que tener requisitos. Tienes que colocarlo bien. ¿Qué día lo pones? Generalmente es con regla. Entonces, que está abierto el cuello y puedes pasar sin problemas. ¿Ya? Entonces, el primer día de la regla, el segundo día de la regla, generalmente lo colocamos viendo la regla, porque también tenemos que decir que no tenga un embarazo, ¿no? Tenemos que estar seguras de eso. Entonces, la eficacia es uno de los mejores métodos, al 97, al 99%. No van a fallar ustedes. Tienen un excelente método, el dispositivo intrauterino, si la usuaria lo requiere. Efectos secundarios, vamos a ver, el dolor, la hipermenorrea, la anemia, el embarazo o la expulsión. Estos van a ser los efectos secundarios. El dolor, por estar colocado en el útero, a veces produce un poco más de dolor, espasmos, eso es normal, pero si ya es mucho hay que ver qué cosa pasó, de repente se ha movido, de repente ya no está en su sitio. Hipermenorrea, esto tenemos que decirle a la mujer, cuando en la consejería, señora, no es lo mismo que cuando no tienes nada, que cuando tienes un dispositivo. Por el mismo hecho de estar ahí el dispositivo, va a haber un poco más de contracciones en este útero y la paciente va a tener un poco más de sangrado. Entonces ella va a presentar más sangrado de lo normal. Si ya tenía 3 a 5 días, puede que ahora tenga 7 días de sangrado, pero eso le tienes que decir, salvo que sean coágulos, que sea ya otra cosa, entonces primero tienes que evaluarla. El examen clínico es importante, que no tenga miomas, que tenga un útero más o menos hasta 9 es el tope. Más allá de 9 de repente tiene miomas, tiene otras cosas, entonces ya no va a quedarle bien un dispositivo ahí. El tope es 9 centímetros. Si la paciente tiene anemia por el sangrado, entonces ella ya no va a ser una tributaria de este método, porque sangra demasiado, entonces de repente voy a tener que retirárselo. Si hay embarazo, de ninguna manera, se movió el DIU, puede ser que se haya movido el DIU, entonces sale embarazada. Siempre hay que controlarla, siempre, cada año, ver si la colita está. De repente se ha movido, o de repente se expulsó, y no me di cuenta. Generalmente esto es en los primeros 30 días. Todas las molestias que ella pueda tener, generalmente es en el primer mes. Se expulsa y nosotros tenemos que verlo, porque puede ser una expulsión completa, puede ser una expulsión parcial. Entonces la completa ni la veo. Tengo que hacer la ecografía para saber que no hay el DIU en el útero. O de repente el útero migró y se perforó, pero ese es en el momento mismo de la inserción. Cuando yo estoy colocando el DIU, no he colocado bien mi tirabalas, coloco mi tirabalas y yo tracciono el útero para que el útero se haga horizontal, porque el útero tiene una curvatura, es anteflexo o es retroflexo, se va hacia la vejiga o se va hacia el recto. Entonces cuando se va hacia la parte anterior, es hacia la vejiga, tiene una curvatura, acá está el cuello y acá está el cuerpo. Entonces cuando yo le pongo la tirabalas, la pinza de Pozzi, yo voy a traccionar y este útero se va a hacer horizontal. El cuello con el cuerpo se hace horizontal y yo puedo penetrar mi esterómetro. Si yo no hago esto, puedo perforar el útero. Entonces generalmente los problemas primero son por colocación, mala colocación o mala técnica para la colocación. Contraindicaciones. Tenemos las contraindicaciones absolutas. Yo no puedo poner un DIU si mi paciente tiene una EPI en evolución. Si la tuvo anteriormente, la controlo bien, la veo bien y de repente sí le puedo poner. Sería una contraindicación relativa, pero no necesariamente que si ella está con un problema en este momento, de ninguna manera le puedo poner. Igualmente si tiene un embarazo. EPI es enfermedad pélvica inflamatoria que puede estar en curso, entonces es una contraindicación absoluta, por nada, porque le voy a crear un shock séptico, la voy a complicar a mi paciente, de ninguna manera le puedo poner. Puede ser que haya usado yo la mejor técnica, pero ella ya tenía un problema, por eso es la evaluación previa. No la voy a poner yo un dispositivo a una paciente que yo no haya evaluado. Primero una evaluación integral, un Papa Nicolau y básicamente una evaluación clínica. ¿Cómo está ese útero? Si tiene dolor a la movilización del cervix, tiene un problema. Si esos anexos están engrosados, le hago una ecografía y si me dice que hay una EPI, la puedo posponer. Primero le doy un tratamiento y después podría ser.
El embarazo, definitivamente mientras haya un embarazo, de ninguna manera le pueden poner un dispositivo. Si tiene una hemorragia uterina, primero estudio, de repente tiene un mioma, tiene un pólipo, y si con el dispositivo ya va a sangrar, con el pólipo va a sangrar mucho más. Entonces ella me va a echar la culpa a mí y va a ser lo que ha pasado con tantos DIUs, que por no evaluar bien a la paciente, el que se hace, digamos, la mala fama es el DIU me hizo otra cosa, el DIU me produjo el cáncer, no es que yo tenía de repente el cáncer y nadie me había hecho un Papa Nicolau. Por eso no hay apresuramientos. Primero hay que evaluar bien a la paciente y según eso se le puede hacer colocar lo que ella quiere, que es el dispositivo, porque son métodos de larga duración, o sea, no es un método que yo le voy a poner ahora y lo voy a retirar al otro mes ni al otro año, lo voy a retirar por lo menos en 10 años y les estoy hablando de hasta 12 años el tiempo de duración de la 380A. O sea, es bastante el tiempo. Si hay sospecha de un tumor maligno, primero tengo que verificar que no sea un cáncer, definitivamente, descartar que hay algún problema. ¿Por qué? Porque esto va a ser más importante que ponerle un DIU de repente. Pero tengo que poner y al otro mes se los tengo que retirar porque está con otro problema. Cáncer de endometrio, etcétera, ¿no? Malformaciones uterinas, entonces generalmente, si son malformaciones congénitas, un útero hipoplásico, un útero con problemas, un útero septado, te va a aceptar un DIU o arquídeas, ¿no? Contraindicaciones relativas, una estenosis cervical. Si el cuello está cerrado, no puedo pasar. Si yo insisto, de repente lo voy a perforar. Entonces ahí hay riesgo. ¿Por qué tiene la estenosis? De repente he tenido una infección y ese cuello está cerrado. Entonces no le voy a poner un DIU, puede haber otros métodos o esperar la regla. Con la regla el cuellito se reblandece y puede pasar. Flujo vaginal patológico, primero hay que tratarlo, hay que manejarlo, porque podemos hacer una infección mayor. Puede tener una infección y el no verla significa que puedo yo hacerle una ECA. Una contraindicación relativa es la enfermedad pélvica inflamatoria. Si ahorita ya no tiene, podría ser evaluando la posibilidad de que le pueda poner. Si tiene coagulopatía, si tiene dismenorrea severa, hipermenorrea, por el detalle que puede darle dolores, ¿no es cierto? Dolores tipo cólico y la hipermenorrea también, la anemia severa o la alergia. Si tiene alergia al cobre no le voy a poder poner. Hay pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand que tienen que ver reacción al cobre. Entonces yo no podría ponerle de ninguna manera. Y la paciente generalmente lo refiere. ¿Cuál es la mujer ideal para usar un DIU? A ver, una mujer ideal para usar un DIU es aquella, según el año 1980, la Federación Internacional de Planificación Familiar, que es la IPPF, dice que aquella que tiene uno o más hijos, o sea, ya debería de tener un hijo. ¿Alguna nulípara le puedo poner o no le puedo poner? Sí le puedo poner, definitivamente, si ella lo quiere y si, digamos, está bien evaluada, no hay problema. Ese pacientes que tienen que estudiar, sí, tengo que hacer mi maestría, todavía no puedo tener un embarazo, no tiene hijos, le podría poner, pero quiere un método así seguro. Pero si ya tiene uno más hijos, no tengo ningún problema, ¿no? Pero a una nulípara sí le podría poner. Que no desea tener más hijos, que no tiene antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, una mujer de 25 años, que no tiene enfermedad de transmisión sexual, que tiene solo un compañero sexual, o sea, aquella que tiene muchas parejas, también son factores de riesgo para el tipo de problema, ¿no? Para producir una EPI en todo caso. Entonces, ellas si son de riesgo no es la mujer ideal, pero si tienen solo un compañero sexual no hay problema. Y que tiene que venir a su control en forma periódica. Esta es una mujer ideal, o sea, es una mujer más reglada, más reglamentada, pero que de todas maneras haciéndole la consejería yo la puedo hacer que sea la mujer ideal, definitivamente, ¿no? La cito le doy sus citas de control, va a venir en esta fecha, entonces yo misma la voy haciendo su seguimiento y no voy a tener problemas, pero hay que conocer bien la historia de tu paciente. Extracción de DIU, causa médica. La expulsión en el 2 a 10%, porque, bueno, se ha expulsado, solo se expulsó, entonces no la encuentro. No está, hay unos pacientes que no la encuentro la T. Tengo que hacerle una ecografía para saber si está o no está la T. Si
Si lo expulsó, esto ocurre entonces en un 2 a 10%. La expulsión parcial igual tengo que sacarlo porque ya no me sirve. Mientras tanto, le puedo dar un método de respaldo. Dolor en un 5 a 15% y tendría que sacarse. Metrorragias en un 8 a 10%. La perforación uterina, miren ustedes, es bien rara, de punto 0,4 a punto 4. Es bien rara, más difícil. Si es que tienes las precauciones, nunca vas a fallar. Pero si tú por apuro, porque estás pensando en otras cosas, no haces bien las cosas, entonces ahí sí. He visto algunos, incluso antes, no ponían esta pinza de pozo. Colocaban nomás el DIU y las perforaciones eran terribles. Entonces en una oportunidad vimos un caso de una paciente delgadísima, delgada. Tendría pues la señora sus 45 kilos, se la veía delgada. Se había colocado, la historia era, ella venía por dolor en la fosa ilíaca. Toda la fosa estaba dolorida. Y entonces tú le decías un apéndice, pero ella había pasado por emergencia y no era un apéndice. Pero tenía dolor. Y el antecedente era la colocación del dispositivo aproximadamente unos 10 días antes. Entonces, al hacerle la ecografía, el DIU no estaba en el útero. El DIU no estaba en el útero. El DIU había, y lo que había, y se tocaba, porque la señora era bien delgadita, se tocaba como un plastrón. Entonces dijimos, de repente el apéndice, de repente es el DIU, y era el DIU. El DIU había atravesado el costado. Como probablemente no le han puesto la pinza, ahí nomás ha entrado y se ha ido hacia un costado, en la zona del y en esa zona se había hecho el plastrón, porque por el dolor le habían dado y además le habían dado antibióticos. Y eso fue lo que la salvó a la señora, ¿no? Porque le habían dado y entonces el organismo como que lo había organizado y se había hecho un plastrón. Se hizo la laparoscopía y se sacó el dispositivo. Ahí nomás está. Había que sacarlo. El organismo es bien noble. El organismo se trata de proteger en todo momento. Entonces, al entrar el DIU y estar ya en una situación de la cavidad peritoneal prácticamente, ahí se ha llegado el epiplon y lo hace como digamos, lo organiza, ¿no? Y ahí lo engloba. Entonces se había lo encapsulado, entonces lo ha hecho ahí organizado, era un plastrón. Y ahí nomás estaba el DIU, que salió sin problema, felizmente. Complicaciones. La metrorragia, ya les he dicho, puede haber más sangrado, pero tenías que haberle evaluado bien para descartar que no hay un pólipo, que no hay un mioma, etc. Dolor, en un 5 a 15%. Siempre hay dolor. Entonces hay que decirles que van a tener que tomar su Ponstan, porque por el hecho de estar ahí el dispositivo, generalmente las primeras veces, los primeros meses, es como que te cae la pajita en el ojo, entonces tú lo único que quieres es sacarlo. Y eso mismo hace el organismo, quieres expulsarlo. Generalmente es en las primeras veces, los primeros meses. Puede haber translocación, puede haber gestación intrauterina, ¿no? Acá tenemos entonces, miren ustedes, un DIU que ha estado prácticamente, lo que yo les decía, atravesando el útero, ¿no? Entonces acá ves una parte, pero ya no ves el resto. Y esto es lo que ocurre muchas veces cuando hay la perforación famosa, ¿no? DIU y embarazo. Puede haber amenaza de aborto, parto preterno, ¿no es cierto? He colocado un DIU, pero se movió, la señora salió embarazada. Si viene antes de las 12 semanas, yo le puedo retirar el DIU siempre y cuando se vean las colitas. Si no se ven las colas, ni pensar, ahí se queda. Y no es que van a hacer con su DIU en el brazo, en la cabeza, ni nada de eso. Generalmente se ubica entre la placenta y el cuerpo del útero, el miometrio prácticamente. Entonces no tiene nada que ver. Cuando sale la placenta, sale el DIU, sin problema. Entonces, si no ves la cola, ni lo toques, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque lo que puede haber es un aborto, cuando está el DIU en un 50%. Y sin DIU, hasta un 30% puede haber un aborto. O sea, es normal que haya abortos en todos los embarazos, hay la posibilidad de un embarazo, de un aborto. Entonces, pero si está el DIU, sí aumenta la posibilidad de un aborto. Entonces, más bien, si yo veo la cola, podría sacar. Y le tengo que decir a la señora que lo voy a sacar y que la posibilidad es que sea un aborto. Si la señora dice no, ahí se queda, sencillamente, ya no puedes hacer más. Pero siempre hay que sacarlo, porque el hecho de que se esté viendo las colitas puede ser señal o algún problema de alguna infección.
Entonces más vale retirar, siempre y cuando se pueda. El aborto séptico o un embarazo extraúterino, ¿ya? El embarazo ectópico. Usuaria de DIU que presente dolor abdominal, amenorrea, sangrado vaginal. O sea, algunos han asociado el uso del DIU con embarazo ectópico, pero la verdad no es así, es algo que la paciente tenga una enfermedad pélvica inflamatoria o la haya tenido. Entonces, porque los factores de riesgo siempre van a ser la enfermedad pélvica inflamatoria y puede llevarte a una infertilidad o a un... Entonces, el factor de riesgo va a ser, si la paciente tiene un embarazo ectópico previo, puede ser ectópico. Generalmente, el paciente con ectópico previo puede tener un embarazo ectópico. En un buen porcentaje, más del 40% puede hacer un embarazo ectópico segundo. Si tiene una esterilización quirúrgica también puede haber. Si le hiciste solamente muy pedacito, le sacaste de la trompa, entonces puede haber un embarazo ectópico. Infertilidad o enfermedad pélvica. Entonces estos son factores de riesgo para embarazo. ¿Ya? El DIU extraviado. Entonces se me extravió, pues el DIU no lo encuentro. No está donde está. Se expulsó. Impulsión inadvertida, ni cuenta se dio la señora y en el baño se fue. Y punto. No está por ningún lado. Cola ascendida a la cavidad uterina o endocervix. Y eso da a veces, ¿no? Entonces la colita del DIU, si la corté muy pequeña, se me va hacia arriba y se va a enrollar en la parte vertical del dispositivo. Acá está enrolladita. Entonces lo que hay que hacer es esperar la regla. Cuando viene la regla, el dispositivo va a caer. Y con la caída del dispositivo, la colita, ya no hay problema. Ya salió. Con el chorro de la sangre sale la colita y aparece en el cuello del útero y no hay problema. Se está en su sitio. Ya no tengo dudas de que está ahí. Pero hay que buscarla, porque puede ser que no salga. Pero si el DIU está in situ y la paciente no tiene mayor molestia, no hay problema. No hay que tocarlo. Si sigues controlándolo con tus ecografías cada año para que no haya problema. Si ella quiere retirárselo ya, por la duda, ¿no? Pero ya saben ustedes que está bien colocado. ¿Cómo sabemos que está bien colocado en la ecografía? En la ecografía, este es el cuerpo del útero y acá está la cavidad. Entonces las colitas horizontales y la vertical. Acá, de la distancia de donde está el DIU, yo lo mido hacia el fondo del útero y debe haber 20 milímetros. Hasta 17 es el tope. 18, 19, 17. Entonces, este es el grosor del miometrio. Entonces, si yo lo tengo a 20 milímetros, yo no tengo problemas. En el informe me dice DIU ubicado a 20 milímetros del fondo, porque el DIU está acá y todo esto es el fondo del útero. Entonces, él mide donde está la T y mide todo el músculo uterino, mejor dicho. Ese es el fondo del útero, te habla de 20 milímetros, que es lo normal. Hasta 17 es el tope. Si está más abajo, ya está descendido. Ya no está en el fondo, sino está más descendida, está llegando al cuello. Entonces ya prácticamente no le va a servir y puede salir embarazada. Entonces por eso ese es el control ecográfico, para saber dónde está ubicado. Y puede haber una perforación, lo cual tienes tú que darle un diagnóstico a tu paciente. Porque si viene por dolor y no encuentras la T, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está? ¿Se expulsó espontáneamente o está en algún sitio? Si no está, tiene que estar o perforado, o expulsado, o está en el camino. Entonces todo eso hay que buscarlo. Tiene que aparecer. ¿Dónde se ha ido? ¿Ven? Examen pélvico. El examen pélvico que es bimanual, ¿no? Eso lo saben perfectamente. El útero anteflexo, acá está la vejiga y acá está el útero. Entonces, en el examen bimanual yo sé exactamente cómo está mi útero, en qué características está, y aquí estoy tocando las colitas, pero con el espéculo ya las he visto. Aquí está un útero que ha sido perforado por el DIU. Miren ustedes, acá está el DIU, se ve totalmente. Y se supone que el área pélvica es esta y el útero debe estar acá, pero este está afuera. Entonces le hago una radiografía de tórax, simple, sencillamente. Y como este tiene vario, me va a dar la característica del dispositivo. El dispositivo está
prácticamente lateralizado, hacia un costado, en uno de los flancos. Entonces esto es una perforación. Tratamiento, una laparotomía o una laparotomía, ¿no? Por la perforación. Depende del momento de la inserción, por la mala evaluación del útero, la posición, la flexión. Ya les dije, ¿no? Anteverso o retroverso o anteverso flexo. Está bien hacia adelante o hacia atrás. Entonces, eso de ahí hace que el útero a veces no se pueda corregir bien la posición. Pero tú tienes que de todas maneras evaluarlo adecuadamente, ¿no? La localización más frecuente a la cavidad abdominal, al ligamento ancho. Toda esta zona es el ligamento ancho y ahí puede estar metido. O sea, a veces tienes que hacer una laparotomía al epiplon, a la vejiga, etcétera, ¿no? Actinomicosis. Este es un germen que se va a presentar en el dispositivo. O sea, siempre se va a hablar de actinomicosis cuando se hable de DIUs. Generalmente DIUs que están colocados por muchos años. DIUs que están colocados hace años y que ya los olvidé y que ya no me acordé de ellos. Entonces nosotros hemos tenido pacientes que han llegado con un DIU, una señora, me acuerdo, a los 30 años se lo habría puesto y la señora ya posmenopáusica. Vino a la emergencia y ni siquiera vino a la emergencia de ginecobstetricia, sino a la emergencia de medicina, porque tenía un CHOPS, tenía una fasciitis necrotizante, todito se le había ido la fasciitis necrotizante. Entonces la mandaron al consultorio de planificación familiar para retirarle el DIU estaba ahí saliéndose prácticamente, pero era uno de los primeros DIUs, es un DIU que tiene prácticamente la parte vertical y acá tiene una doble espiral. Eran de los primeros DIUs, mayor superficie, mayor problema también. Entonces ella tenía, pero nunca tuvo molestias. Ella no quería tener hijos, se casó, no le avisó al marido que se había puesto el dispositivo, nunca se controló y después ya se había muerto el marido cuando ella prácticamente hizo el problema de la fasciitis, casi se muere también. ¿Pero por qué? Porque el DIU no cambia su tamaño, pero lo que había cambiado el tamaño era el útero, y el útero ya más hipotrófico cada vez y el otro estaba en el aire prácticamente y había hecho daño ya a las demás estructuras, había producido infección con una fasciitis. Entonces aquí está entonces el detalle de la actinomicosis relacionado al uso prolongado del DIU. La presentación es abdominopélvica, vean ustedes, abdominopélvica, que se ha salido prácticamente de la cavidad pélvica y está en la parte abdominal. ¿No? Se presenta como una masa pseudotumoral, afecta a órganos vecinos, al colon, al intestino, el tiempo de uso sobrepasa lo recomendado por el fabricante. Generalmente cuando se extrae un DIU después de 10 años y lo hacemos estudiar, muchas veces vamos a encontrar actinomicosis, pero que con un antibiótico se mejora. Hoy día hasta porque tienen un resfrío le dan antibiótico a los pacientes, entonces se mejora de todos los problemas, hasta de este tipo de problemas, y entonces muchas no lo presentan, pero aquellas que nunca recibieron nada, quizás, ¿no? Entonces el antibiótico es la amoxicilina, ácido clavulánico, penicilina G sódica. Requiere tratamiento quirúrgico para resección intestinal o colostomía, depende de dónde se haya ido. El tiempo de uso sobrepasa lo recomendado por el fabricante, vean ustedes. O sea, pasó los 10 años, pasó los 12 años y ella sigue con el mismo. 20 años, 25 años y entonces ella ahí no. Entonces no es recomendable que ella lo sea. Sí es recomendable con control. Siempre tiene que ser con control. Puede ser que no, porque a veces vemos que los dispositivos cuando los extraemos se ha consumido casi todo el cobre. Cuando los extraemos están limpios prácticamente. Pero el dispositivo, los primeros fueron los inertes, que no tenían ningún aditamento más. Entonces solo por el hecho de estar el dispositivo ahí hace ya el efecto. Pero no necesariamente si es que tú quieres sacarlo antes, a los 10 años lo puedes sacar. Pero recomienda el mismo que puede ser hasta 12 años. O sea, dependiendo de la usuaria. Si la usuaria es más subidita de peso, se va a consumir más rápido. Si la usuaria tiene un menor peso, también va a ser. O sea, hay muchas cosas que sopesar en esta cosa. Y bueno, si es a los 10 años, lo puedes retirar, no hay problema. ¿Ya? Entonces, acá estamos. Estos son los diversos dispositivos que hemos visto.
Vean ustedes, todos los que se han puesto a lo largo del tiempo. Mayor superficie, mayor apertura, mayor problema, mayor dolor, mayor cólico. Todo lo que se ha puesto. Mira, ¿ven? Dos prácticamente entrelazados al centro. Esto es lo que yo les he dicho que he visto. Esta es una parte en el centro que es vertical y dos espirales, abierto también, como una oreja. Este de acá se llama el asa de Dalton. También es uno de los primeros que se usaron, pero que produjeron mucho daño. Es como un escudo, vean ustedes. Este es el anillo de Dalton. Después esto es la espiral, esta es el asa de Lipes. Doble S, una S, otra S, doble S. Y de estos había el A, B y C, según el tamaño del útero, si era multípara, si era una mujer normal o si era una omblípara. Entonces ahí ponían el A o B, C, poniendo ¿cómo se llama? El histerómetro, sabes qué tamaño tiene el útero. Acá hay otro tipo, este es el anillo de Ota, uno de los primeros que se usó. Acá tenemos el 380A. El 380A porque tiene en la parte vertical y en la parte horizontal el agregado del cobre. Después esto es como ganchito, vean ustedes, abierto. Y diferentes tipos de dispositivos que se han colocado a lo largo del tiempo. Entonces se imaginaba que esta era la cavidad uterina, pero en realidad la cavidad uterina es un espacio virtual. Se hace real conforme crece el endometrio o cuando tú le pones un dispositivo, pero en realidad no es un espacio en sí, ¿no es cierto? Entonces se imaginaban que así era la cavidad uterina y le colocaban los benditos dispositivos, pero ha tenido mucho problema y mucho dolor. Y hemos ido evolucionando, las investigaciones se han dado a lo largo del tiempo, pero antes se hacían muchos estudios. Los chilenos han sido los pioneros acá en América Latina en el estudio de los anticonceptivos. Los chilenos, acá en el Instituto Marcelino estuvo el profesor Wilcox, el profesor Croxato todavía vive. Es un chileno que, claro, se han ido a Estados Unidos y ahí han hecho las investigaciones por la Federación Internacional de Planificación Familiar, por la CONSUL, etcétera, Population Council, que son organismos internacionales que hacen estudios e investigación. Entonces el CIPER es el chileno, que le puso el cobre el primero, y después ha venido Croxato, que igual le puso el cobre. Ellos han sido los que han estudiado mucho de lo que se usa en la anticoncepción para todo. O sea, se ha aprobado los anticonceptivos de emergencia, ellos también han estado ahí de por medio. Siempre nosotros hemos tenido representación como América Latina, nos subimos al coche, pero han sido los chilenos los que han estudiado mucho de agregarle el cobre. Ellos fueron los primeros que lo hicieron. Ahora vamos a ver de lo mismo. ¿Ya? Estamos haciendo entonces la revisión del dispositivo. ¿Qué habíamos dicho que era el dispositivo? A ver, el dispositivo intrauterino es un aparatito que en los primeros tiempos fue inerte, un plástico de polipropileno, que después se les ha agregado, ¿no?, los aditivos que son el metal o las hormonas. Entonces de ahí vienen los de primera generación, los de segunda generación, pero son de larga duración. Entonces son excelentes como método. La eficacia anticonceptiva, ¿cuánto era? 97 a 99%, es excelente totalmente. O sea, solo una, dos o tres posibilidades de falla en 1000, o sea, ni siquiera es que sea en 100. Entonces la posibilidad de falla es bien baja, es bien baja. Es un dispositivo,
que un dispositivo intrauterino es un aparatito de metal con un dispositivo que se va a colocar dentro del útero. Esa es la definición básicamente, a la cual con el tiempo se le han ido agregando cositas: cobre, metales, platino, oro, hormonas, con la finalidad de mejorar el tiempo de acción, de mejorar su calidad de vida útil, el tiempo de vida útil. O sea, ya no va a ser 5 años, sino 10 años y llega hasta 12 años. Entonces, eso es la definición, no se olvide, del dispositivo. Que hay muchas calidades, ya se han ido investigando con el tiempo. Entonces, acá, de lo mismo. Ya vamos a seguir hablando. Introducción. Entonces, los métodos reversibles más efectivos de anticoncepción son los llamados anticonceptivos reversibles, porque además que dura así la eficacia, ¿cuál sería? La ligadura, que también es de 2 hasta 4 por año. Es bastante baja la tasa de falla, muy alta la eficacia, ¿no? Entonces, miren, este es de 2012, la revisión es última. Entonces, son los dispositivos intrauterinos y los implantes. Hoy en día tenemos los implantes, que también son excelentes. El DIU se ha dejado de usar mucho porque fue un boom en los primeros tiempos, por allá por los años 60, pero se usaba eso, pues el escudo de Dalton, el anillo de Ota. Entonces ellos han sido los que un poco que han desprestigiado los médicos, pero después con el aditamento de las, por ejemplo, de las hormonas, ya ni un problema, ni siquiera, porque ni sangran. Excelentes tipos. Entonces tenemos, ¿cuáles los que conocemos? El T de cobre 380A, que es un dispositivo plástico en forma de T con 380 milímetros de alambre de cobre enrollado alrededor del tronco y de los brazos. Entonces ya hemos dicho, en la parte vertical y en la parte horizontal. A los 200, a la T200 se le agrega 90 y 90 y ya tenemos el dispositivo tipo 380A, que está aprobado por la FDA hasta 10 años de uso continuo. El uso es continuo. El sistema uterino de levonorgestrel tiene un marco de polietileno en una forma similar, o sea, igual, pero provisto de un reservorio de 52 miligramos de levonorgestrel, de los cuales se van a liberar 20 microgramos. Esa es la dosis. ¿Cuánto tiene una pastilla de anticoncepción? Una pastilla anticonceptiva, más o menos así. La de 30 de dinilestradiol, que tiene 15 de levonorgestrel o 20 de levonorgestrel. O sea, esa es la dosis diaria para el efecto anticonceptivo. Si no tenemos esa dosis, la falla va a ser mucho mayor. O sea, esto se ha probado ya. En estudios multicéntricos se ha probado con 100, con 80, con 20, con 30. ¿Cuál es la que mejor te fue? Con esta, y esa es la que queda. O sea, se han hecho estudios a nivel mundial, no solamente acá, en los países desarrollados, que es donde más se usan los anticonceptivos, porque allá hace años, por eso Grecia este problema, porque toda su población es recontra geronta. O sea, no hay gente que trabaje. Dice que de cada 4 viejitos, por cada 4 viejitos que tienen que cobrar su jubilación, hay uno solo que trabaja. Mientras que en Estados Unidos es por cada 3, hay todavía 1,5, casi 2 que están trabajando. Y nosotros no, nosotros casi todos somos jóvenes y poco a la población adulta. Pero ya esto se está revirtiendo, vamos a llegar a lo mismo. Con la planificación logramos todo eso, porque ya no queremos tener tanto hijo, entonces llega un momento en que no hay esa tasa de recambio y la población se hace mayor y vive más sencillo. Entonces en esas estamos, todos tenemos el mismo problema. Hay que juntar para el momento preciso, ¿no? Para el que llegue después. Entonces hay que prevenir. El sistema uterino de levonorgestrel va a liberar entonces tiene en su reservorio 52 miligramos de levonorgestrel, de los cuales se van a liberar 20 microgramos, o sea, microgramos, esa es la dosis por día, a través de la membrana de restricción de velocidad. El sistema uterino de levonorgestrel está aprobado para 5 años de uso, o sea, su tiempo de duración 5 años, nada más, 5 años. Ese es el tiempo en que ya se acaba la hormona y ya no hay más. El DIU entonces pertenece a los LAR, sistemas de liberación y de uso muy así continuado, reversible pero continuado, eficaz y seguro. Su
súper eficaz. La eficacia es prácticamente del 97, 98, 99% y muy seguro. O sea, muy difícil que se mueva si está bien ubicado, bien colocado. Se usa entonces como método anticonceptivo, reversible y de larga duración. Son los anticonceptivos del tipo DIU. Aquí les voy a dar una visión general de lo que ya les había dicho. La mayoría de usuarios del DIU, ¿en dónde están? En China. En China el 60% de la población, miren ustedes, de la torta el 60%, del 100%, el 60% lo usan las chinas. Las chinas, ellas no pueden tener más que un hijo. Si tienen otro hijo, las multan, las fiscalizan. Tú vas a tener un hijo solo si eres millonaria y puedes pagar lo que yo te voy a decir que tienes que pagar, y todo te va a costar. O sea, realmente para ellos solo un hijo, toditos tienen que tener. Ese es el detalle de los chinos, pues no, porque también con 1.300 millones comparados con nosotros que somos 30 y nos creemos que somos un montón, es un montón. Pues definitivamente si no hubieran hecho esa restricción, ¿dónde estarían? Poblando toda la superficie terrestre. Entonces el 60% es la China. Y después miren ustedes cómo estamos nosotros acá en América Latina, 5%. Aquí estamos. En cambio, países del Asia, ¿no? Ahí está Japón, etcétera, y de Europa Oriental y del Asia Central, casi la mayoría, Asia y China, que son prácticamente todo Asia, 60, 12% y 11%, más del 80% se usa en esas zonas, en toda la parte de Asia. ¿Por qué? Gente que le ponen el dispositivo a la mano, no, lo pide, generalmente lo piden. Y bueno, tienen que ponérselo porque si salen embarazadas están ellas bastante penalizadas, ¿no? En América Latina solo el uso es de un 5%. Entonces, a nivel mundial, la gran mayoría de usuarias del DIU casadas, al 60%, o sea, casi 92 millones, viven en China. El uso del DIU en algunos otros países como en Asia, Mongolia, Corea del Norte, Taiwán, Vietnam, en Cuba, en México y en otros países cercano a Oriente, norte de África, ese es el 20% prácticamente. Entre los países desarrollados, el DIU es el método más popular en Europa Oriental y Asia Central. Y en Finlandia y en Noruega, que son los países más desarrollados. Ese es el país que tiene la tasa de educación mucho más alta. Ellos lo usan, ellos lo solicitan, este método. En otros países del mundo el uso del DIU es mucho menos común. O sea, ¿en dónde se usa más? En aquellos que son bien desarrollados. Vean ustedes, países como Finlandia, la tasa de educación es al 100%. Toda la gente está educada, toda la gente, y en Noruega también. Bien, la prevalencia de uso en el Perú, miren cómo ha sido a través de los tiempos. En el año 91, ya en los años 90, con Fujimori, que se usan los métodos, porque antes no había planificación familiar en el país. Sea como sea, lo introdujo. Ese, digamos, era su mérito, porque a partir de ahí ha cambiado, ¿no? O sea, la tasa global de fecundidad era, pues, ¿cuántos hijos? Mi mamá de 7 hijos. Nuestras abuelas de 16 hijos, 12 hijos. Era una barbaridad, sencillamente, ¿no? En cambio, ¿ustedes cuántos? Tampoco no se pasa. O sea, no nos vayamos a los extremos. Pero es importante saber que todas estas cosas se han dado. Y a partir de esta época, para acá, ya tenemos otra vida. ¿Por qué? Porque tú dices, pues si tengo tantos hijos, ya no voy a poder ni darle de comer, ¿no? Un arroz lo tendré que partir en 3. Entonces es una cosa terrible, porque cada día las cosas son más difíciles. En cambio, para nuestros papás no habrán sido tanto, pero también, ¿no? O sea, todos los tiempos no son iguales para todos al final, ¿no? Entonces, sí hay restricciones si es que tú tienes muchos hijos. Entonces ya a partir de esos años se habla de los ideales reproductivos. O sea, ya no se habla de control de natalidad, sino que se la viste de otra forma a la señorita y se la pone, ya no como control de natalidad, sino ideales reproductivos. O sea, ya te doy el empoderamiento a ti como mujer.
sea, no el hecho de que el varón está y él quiere tener más hijos, ese será su problema, pero tú solo quieres tener uno. Y ese es tu derecho. Si tú quieres tener uno, tú usas tu método anticonceptivo, o lo negocias o no lo negocias, ese es tu problema, pero tú dices uno y es suficiente. Entonces ya han venido otras épocas. En cuando se habla de ideales reproductivos, o sea, cuántos hijos yo quiero tener en mi vida reproductiva, y aún ahí se les importeaba, ¿no? Entonces querían 3 y tenían 4, querían 2 y tenían 3, siempre hay esa demanda insatisfecha y esa necesidad de satisfacer la planificación familiar. Pero hoy en día existen pues todos los métodos anticonceptivos, entonces tienes de una gama inmensa, puedes elegir, conociendo bien cada método, ¿no? Entonces ahí ya no vas a tener problema. La prevalencia de uso en el Perú, entonces tenemos, miren ustedes, en el año 1991 se usaba bastante el DIU. ¿Cómo ha ido cayendo? En el 96, 12%, en el 2009, en el 2005, 7%, 2008, 4%, en el 2009, 3.8%, en el 2013, solamente 2.5%. Pero han aparecido otros métodos. Ya hablamos de implantes, que es lo último, ¿no? Implantes, tienes la ligadura. Ahora con 2 nomás ya no quieren más, quieren seguir, ¿no? El varón con 1 ya no quiere más, se hace la base. También el varón accede hoy en día, ¿no? Ya hemos cambiado, todos hemos cambiado, como servicio, como estrategia, porque se han dado muchas estrategias en estos casos, ¿no? Con campañas en todos lados, encuentran ustedes los insumos, es prácticamente de libre venta en las farmacias, no tienen terreno. ¿Qué tipos de DIU están disponibles? Entonces ya sabemos, los no medicados, que son los inertes, y los medicados, que son los hormonales. Entonces los inertes contienen cobre en una gama de formas y tamaños, que ya saben ustedes, y los otros, los hormonales, son los liberadores que contienen básicamente levonorgestrel. ¿Qué contiene el Mirena?, le preguntan ustedes. Pues de esto ya no creo que vayan a decir otra cosa. Levonorgestrel. ¿Qué cantidad? 20 microgramos, la liberación diaria. ¿Por qué? Porque cuando se usó la de 2 sencillamente no se podía, era el detalle de... Pero son excelentes métodos, solo que cuestan un poquito. Si tú ves en el mercado, ¿cuánto está un Mirena? ¿Sabes cuánto cuesta? Si lo tienes que poner, los pacientes te piden. Entonces le tienes que poner. El día de la regla, el primer día, le dicen la cita, le has hecho su papá Nicolau, las evaluó y le tienes que poner. ¿Qué haces? Tienes que llevar al laboratorio. Sherin es el que lo distribuye, el laboratorio te lo va a dar. No menos de 590 soles. ¿Y cuánto le tienes que cobrar? Después, o sea, cuesta. Por eso es un método que no puede ser que yo le ponga hoy día y que se lo tenga que cambiar mañana. Y que ya le tengo que haber evaluado su papá Nicolau y hacerle un buen chequeo, que no tenga miomas, que no tenga nada, para que yo no tenga después y poderle insertar el método que ella quiere. Son métodos caros. ¿Por qué? Porque son de larga duración. Al final, más te cuesta criar un hijo, ¿no es cierto? Si así lo ves desde ese punto de vista, es una buena inversión. Entonces, acá estamos, ¿no? Con los tipos ya hemos visto. Este es el 380A, porque hay el 380 de plata, pero no hay acá en Perú, hay el 380 de plata. Así como tiene cobre, tiene su filamento de plata que le da un poquito más de vida útil. Además, la señora dice, tengo plata, tengo mi té de plata. Esta de acá es el Mirena, el endoceptivo, el que libera hormona. Entonces todos tienen esta partecita de acá que es prácticamente como un anillito donde va a estar colocado el hilito de vigilancia. Entonces ese hilito lo corto yo, viene bien largo, lo corto a 3 centímetros. 1 pulgada es 3 centímetros. Eso es lo que tiene que quedar para la vigilancia. Entonces acá tengo, miren lo que es en la mano, una cosita chiquitita, la 380A, la Multilor y el DIU de levonorgestrel, que algunos le dicen el SIU, Sistema Liberador Intrauterino. Los proveedores pueden asegurar a sus clientes de planificación familiar que el DIU es un dispositivo pequeño. Acá muestra entonces el DIU portador de la 380A, el Multiload 375, es 375, es 380, pero este es 375.
y el liberador de levonorgestrel. Entonces estos tenemos que son los más comunes actualmente, ¿ya? DIU actualmente en uso a nivel mundial. Los DIUs inertes tenemos el té de cobre 380A, ampliamente disponible en todo el mundo, o sea, es para todo el mundo. Más de 25 millones han sido distribuidos en 70 países del mundo. Todos los países prácticamente, si le ponemos el mapa, en casi todos los países y no hay restricción. Se ofrece gratuito en los países más pobres, ¿no? Definitivamente, porque prácticamente es un programa de planificación. Mecanismos de acción. Prevención de la fecundación. Hay un ambiente inflamatorio en el endometrio, ese es un mecanismo a cuerpo extraño, y se afecta la motilidad de los espermatozoides. El cobre tiene en sí un efecto espermicida. Entonces, al estar la T dentro del útero, acá está la T dentro del útero, esto va a hacer que haya un ambiente hostil, el endometrio va a ser hostil. ¿Por qué? Porque al haber un cuerpo extraño, solo el hecho de estar la T, aunque no tenga el cobre, va a estar ya produciendo una reacción inflamatoria. Entonces hay movilización de macrófagos, de polimorfos nucleares, esterilizado porque no está esto infectado. Hay una reacción a cuerpo extraño y ya de por sí este ambiente hostil hace que el espermatozoide ya no sea el mismo. Entonces, al venir el espermatozoide de la vagina, la eyaculación y todo lo demás, el espermatozoide acá ya recibe como una bomba. Ese ambiente hostil hace que pierda su capacidad ya de ser fecundante y que altere la movilidad. Entonces ya no va a progresar y ya no va a ir hacia la trompa, que es donde ocurre la fecundación. Entonces tenemos un ambiente diferente. Solo por el hecho de estar aquí, un ambiente inflamatorio hace que haya una reacción a cuerpo extraño, porque ahí está colocada la T, es un cuerpo extraño. Y luego, entonces, se afecta la motilidad de los espermatozoides, aparte del efecto del espermicida, que es el cobre. Al haber el cobre, hay un metal en esta zona. Este metal también produce una reacción inflamatoria y va a ser como un espermicida para el espermatozoide. O sea, si esto de acá, el ambiente no le afecta, ya con el cobre prácticamente no queda vivo. Entonces, de los pocos que quedan, esos no van a tener una capacidad fecundante. Esa es la acción del DIU. Entonces, ¿este endometrio crece? Crece. ¿Va a haber implantación? Tampoco. Entonces, efecto abortivo no es. Efecto abortivo no tiene. Entonces, cuando usted le diga, no, pero el dispositivo es abortivo, no. Porque acá lo que crea es un ambiente hostil. Entonces, al haber un ambiente hostil, es como que yo entro acá y hay una bombita. Pues el cobre no me va a dejar respirar, el ambiente inflamado, todo esto no me va a dejar. Y de ninguna manera yo no me voy a poder posicionar. Entonces, porque eso es lo que ocurre cuando el óvulo ya está fecundado, lo que va a ocurrir es que va a penetrar el óvulo fecundado, le va a hacer una reacción, el endometrio está preparado, pero este endometrio no está preparado para una anidación. Entonces, eso es la verdad que ocurre aquí en el endometrio de esta paciente, esta usuaria de un. ¿Ya? Esto bien entendido, entonces. ¿Cómo se previene la fecundación? Porque hay un ambiente diferente, un ambiente hostil. Y esto afecta la motilidad del espermatozoide. Y aparte el cobre, que ya tiene un efecto espermicida. Entonces él no va a poder avanzar. No va a avanzar, sencillamente, no avanza. De acá viene y encuentra un mal ambiente, por lo tanto no va a poder progresar hacia la trompa. Y por lo tanto no va a haber la capacidad fecundante de este espermatozoide. No hay fecundación. Entonces, todo está alterado prácticamente en este ambiente, ¿ya? La tasa de falla, ya hemos dicho, 0.8% por año. Se habla siempre de mujeres año. 0.8, o sea, 2, ¿no? Que es lo que habíamos visto, 97, 98, 99%. Estudio de la OMS dice que hay una tasa anual de falla de 0.4 o menos. Tasa promedio acumulada a los 12 años. Se ha hecho el estudio de 2.2 y a los 10 años es 1.6. O sea, se va haciendo el estudio conforme va avanzando hasta los 10 años. A los 10 años se ha visto que es 1.6 la tasa de falla y a los 12 años 2.2. Pero es baja, realmente, es bastante baja. La tasa de continuación es bastante alta. Llegan muchas mujeres a los 10 años, las mayores de los netos reversibles.
el 70 al 90% son usuarias de DIU un año después de la inserción. O sea, al año que yo le he insertado, todavía lo están usando el método. A los 2 años lo siguen usando y vienen a su control. Entonces ustedes, cada vez que vienen las citas, no vienes el otro año, yo te voy a ver en esta fecha, asócialo cuando lo hemos puesto. Entonces tú le pones en su tarjeta y le dices que viene. Independientemente de esa fecha, cualquier día puede venir si es que tiene alguna molestia. Entonces ella se va a sentir segura de que puede ir y que te va a encontrar definitivamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el método, si es bueno, si tú elegiste bien a tu paciente, ella va a venir, definitivamente, y va a ser la paciente que va a usar este método hasta por los 10 años, porque ella lo ha elegido. Generalmente la usuaria que viene a planificación familiar es la usuaria que ha elegido su método. O sea, yo no le meto en la cabeza usa la pastilla, yo no le meto en la cabeza usa el implante o usa el dispositivo. Ella ya viene porque ella ya sabe lo que quiere. Ya he usado la pastilla, pero realmente no quiero, doctora, yo quiero que me ponga mejor la T. Entonces tú le dices, no, no te pongas la T. No, primero te voy a evaluar, ahora aprovecho, te evalúo, mira, ya te tomé tu Papá Nicolau, vas a venir el día de la regla, pero te voy a dar preservativo para que te cuides en estos días, porque yo tengo que estar segura que no haya ningún embarazo. Ahora, le pongo la T y no tengo problemas, pero la he evaluado, tengo que evaluarla bien, y la única que puede hacer la evaluación es la que lo va a poner, porque vas a saber cómo está. Primero su Papá Nicolau, un estudio minucioso, que el cuello no esté infectado, que no tenga flujos. ¿Por qué? Porque por ahí voy a pasar mi té, ahí voy a pasar, la vagina está sucia. Hay una técnica que se llama de no tocar, ahora les voy a enseñar Esthercita. No tocar nada de las paredes de la vagina, o sea, con el DIU vas a entrar de frente hacia el cuello del útero, para no tocar ninguna de las paredes, y tampoco sacar el dispositivo y con tu mano, con tu guante, ni con nada, no lo tocas para nada. Esa es la técnica de no tocar, no se toca nada de aquello que va a ir dentro del útero. Solo puedes tocar las partes más externas, aquellas que no van a ir dentro del útero, ¿ya? Ahora les voy a enseñar. Entonces, se habla de categorías según la OMS, según elegibilidad del método. Son los criterios de elegibilidad del método anticonceptivo, en las cuales nosotros tenemos, para seleccionar un método anticonceptivo, tenemos que calificar a la paciente. Evaluándola sabemos qué tipo de pacientes tenemos al frente. Categoría 1, ninguna restricción en el uso del DIU. O sea, no hay restricción y yo le puedo poner. En cualquier momento que ella venga voy a poder ponerle. No tiene un Papá Nicolau positivo, no tiene flujos purulentos, no tiene dolor pélvico, no tiene mioma, no tiene nada. Entonces ella ya no tiene ninguna restricción, es categoría 1, le puedo poner pase libre. Es como el ministro, ¿no? Tiene la tarjeta libre, ¿cómo es que le da la luz verde? Tiene luz verde. Puedo ponerle sin restricciones, ninguna, pero he evaluado a mi paciente previamente. 2. Las ventajas superan los riesgos. O sea, yo tengo más ventajas que riesgos. O sea, más ventajas si le pongo porque no quiero que salga embarazada, ella no quiere salir embarazada, ella a pesar de que sea nulípara está bien, digamos, que le ponga porque de repente tiene, qué sé yo, ¿no? Algún problema, pero le tengo que poner. Y sí tiene luz verde, las ventajas son mayores. Estoy sumando las ventajas y más son mayores que los riesgos. Su uso es recomendable. Solo 1 y 2 yo les puedo poner, según los criterios de elegibilidad de OMS. Esto ustedes ponen así, criterios de elegibilidad para los anticonceptivos, y les va a salir un libro bien bonito donde les va a enseñar todo de los métodos anticonceptivos, lo moderno. OMS es una entidad, Organización Mundial de la Salud, que se ocupa de la salud de todos nosotros, de todo el mundo. Entonces ellos reúnen a los expertos y cada 2 años van a sacar un libro que es lo mejor de la tecnología anticonceptiva. Fue el del 2007. Después ha habido uno del 2009 y después en el 2011, es el último. Ya está por salir, me parece, el de 2013. Pero son revisiones que hacen ellos con todos los expertos a nivel mundial. Entonces ustedes no tengan dudas. Cualquier duda, consultan con su libro. Este se llama Criterios de Elegibilidad de OMS, ¿ya? Lo ponen ahí, está en la página web. Si tienes 3 o 4, más restringido ya para ponerle. Estas no son candidatas para primera opción, por decir, ¿no?
Los riesgos generalmente superan los beneficios. O sea, yo tengo más riesgos de ponerle. Pero si es el único método que tengo, porque la señora es una cardiópata, se me va a morir si sale embarazada, el riesgo es mayor. Pero podría ponerle mientras espero su resultado, mientras ella está viajando a un lugar donde yo le pueda poner, ¿no? Por un tiempito nada más, pero no eterno. De repente hay otro método mejor. El 4, el riesgo del método es inaceptable y no debe usarse. Esto con la finalidad de elegir a la usuaria, que no voy a tener problema, porque es un método de larga duración, para 10, 12 años, es bastante. Entonces tengo que elegir bien a mi paciente. Ya, esta es Organización Mundial de la Salud, yo les invito a que lo vean. Las ventajas. Se caracterizan por bajos índices de falla, ya lo hemos visto. Súper alta la eficacia, al 99%. Altos índices de continuidad. Una vez en su sitio no requiere mantenimiento, su duración es prolongada, con un rango de vida de 3 a 10 años. El retorno a la fertilidad es rápido, inmediatamente que yo lo saco, ella va a salir embarazada. Entonces no va a haber problema porque ella va a seguir ovulando, apareciendo la ovulación a las 2 semanas de la extracción. En mujeres menores de 30 años, el 89% consiguió un embarazo en el primer año tras la retirada del dispositivo, o sea, ni un problema. Inmediatamente lo saca, la fertilidad está ahí. La fertilidad no se ha alterado, porque es una buena paciente, si tú la has elegido bien no tienes problema. Candidatas para el DIU, la mayoría de las mujeres, todas las mujeres podrían usar un DIU. El espectro comprende a mujeres que buscan una anticoncepción efectiva y de largo plazo. Entonces aquellas que no quieren salir embarazadas por ahora, hasta en 10 años, ¿no? Generalmente, yo he puesto a quienes, les cuento. Tuve una jovencita y más de una, 14 años. El jovencito estudiante y ella, la única, los dos compañeritos de colegio. Entonces, que sí, que enamoraditos, ya sale embarazada. ¿Quién trabaja? Nadie. ¿Quién los cría? La abuela. Hay que ponerle un método a la mamá. Doctora, póngale un método que no, hasta los 28 años que se lo ha sacado, ¿no? Y así, más de 10 años ya, porque se olvidó de venir incluso, y yo todavía le decía, pero ¿cómo? Yo te dije que venga, pero ya con carrera, con todo, así ya podrán tener, pero así, método de larga duración. Y hemos puesto en consultorio juvenil 15 años, pues ya tienen un hijo y no quieren pues tener otro hijo porque quieren su carrera, quieren estudiar, pero ese es el chismoteado, pues, o sea, empiezan el enamoramiento y ¿en qué tiempo salen embarazadas? A los 6 u 8 meses ya están embarazadas si tuvieron su relación. A la primera no es, porque ¿cuál es la posibilidad de un embarazo en cada relación sexual? ¿Cuál es la posibilidad de un embarazo? O sea, si yo tengo relaciones ahora, ¿cuál es la posibilidad de embarazo? Puede que esté en mitad de ciclo o no. Posibilidades solamente es al 25, al 20 o al 30%. O sea, no todas las mujeres van a salir embarazadas porque tienen una relación sexual. Y en un año, ¿cuál es la posibilidad de que salgas embarazada? Hasta un 80%. El 20% queda para problemas de fertilidad. O sea, no todas somos fértiles, no todas estamos ovulando, no lo sabemos nada más. Entonces hay que estudiar realmente, ¿no? Entonces cuando pasa un año y tú tienes relaciones continuas sin usar un método anticonceptivo y no sales embarazada, recién te preocupas, ¿no? Pero tiene que pasar un año para que yo te pueda hacer el estudio de fertilidad. ¿Por qué? Porque la posibilidad es que el otro mes puedas embarazar, al otro mes puedas embarazar, porque en cada relación solamente hay un 20% de posibilidad de embarazo. O sea, no toda la relación va a haber un embarazo, definitivamente. Entonces, beneficios no anticonceptivos de los DIU, ¿cuáles son? El cobre T380 ha mostrado tener un efecto protector contra el cáncer endometrial. O sea, es protector. No se forma un endometrio, por lo tanto no va a haber un cáncer, ¿no es cierto? Hay un efecto protector, definitivamente. Esos son los beneficios no anticonceptivos. O sea, a pesar de que yo estoy buscando no tener un hijo, me estoy cuidando también de otra forma. Ese endometrio no está trabajando. El sistema uterino de levonorgestrel puede ser efectivo en el tratamiento de la hiperplasia endometrial. O sea, aquella que tenga mucho sangrado, demasiado sangrado y tenga una hiperplasia, pero que diga que es una hiperplasia que no sea atípica. O sea, si es una hiperplasia atípica hay que buscar porque esas glándulas pueden estar escondiendo un cáncer.
En cambio, si tiene una hiperplasia endometrial y no es de esa condición, podría yo ponerle un levonorgestrel, le va a llevar a una atrofia de endometrio, no va a tener sangrado y se curó de la hiperplasia. ¿Ya? Sangrado menstrual abundante. Los resultados acumulados de numerosos estudios prospectivos muestran una disminución en la medición de la pérdida estimada de sangre menstrual. Este es con este sistema liberador de levonorgestrel, en un 74 a 97% y una reducción en el día de sangrado de 50%, o sea, efectivo hasta no más. Beneficios no anticonceptivos, o sea, aparte de que yo le estoy ofreciendo un anticonceptivo, aparte le estoy ofreciendo un sistema donde ya no va a perder más sangre, ya no va a tener más anemia. Los índices de satisfacción con el sistema intrauterino del levonorgestrel fueron altos en estos estudios y las tasas generales de continuidad fueron excelentes. Esto ya va a venir al Ministerio de Salud, o sea, ya vamos a tener este método como para evitar los sangrados. El sistema intrauterino del levonorgestrel se comparan favorablemente con la cirugía de mejorar la calidad de vida. Es como que le hubiéramos hecho un legrado, le sacábamos el endometrio y ya no va a tener tanto sangrado. La cirugía, en particular la histerectomía, es más efectiva en reducir el sangrado, pero está asociada a complicaciones. Siempre una operación puede haber. Entonces, comparación de las características del dispositivo intrauterino de cobre, el sistema intrauterino de levonorgestrel, se llama el SIU, y el implante de etonorgestrel, que es lo último ahora del mercado. ¿Cuál es la diferencia? Miren, en la T de cobre ya hemos dicho alta eficacia, 0.2 tasa de embarazo. Sistema intrauterino 0.3, por ahí está. Y el implante igual, 0.2. Altamente eficaces, igualito que el implante, el T de cobre o el sistema de el endoceptivo o el Mirena. La duración de la efectividad con el cobre hasta 10 años, con el sistema uterino de levonorgestrel hasta 5 años y con el implante para 3 años nada más. O sea, a los 3 años le tengo que cambiar, acá le cambio a los 5, pero acá me dura hasta 10 años. Es un buen método, excelente. El mecanismo de acción ya lo hemos visto, estermicida, inhibición de la emigración del esperma y del óvulo. O sea, no solamente afecta al espermatozoide, también afecta el óvulo. Si el óvulo va a pasar por el ambiente hostil, si es que se produjo la fecundación, igual va a sufrir el óvulo, va a tener un problema ahí y no va a poder ser implantado. El sistema de intrauterino de levonorgestrel es espermicida, inhibe la migración del espermatozoide y del óvulo, y un efecto más, por tener el levonorgestrel, engrosamiento del moco cervical. O sea, ese moco se hace compacto y no pasa nada, no pasa el espermatozoide. Ya desde el inicio ya no está pasando. O sea, ya en el cuello uterino nomás se queda. ¿Ya? El implante, en cambio, inhibición de la ovulación, porque tiene el detalle del etonorgestrel. Y el etonorgestrel, por ser un progestágeno, inhibe la ovulación. También por ser progestágeno, engrosamiento del moco cervical y engrosamiento del endometrio. No va a haber un sistema para que se pueda anidar. Comienza la efectividad con el DIU de cobre inmediato, con el levonorgestrel inmediato, con el anticonceptivo, el implante hasta que se impregne es 24 a 48 horas, pero es bien rápido, porque hay que esperar que se impregne, que vaya la sangre, que comience su actividad, y esto demora hasta 48 horas. El retorno a la fertilidad con el DIU de cobre inmediato, con el DIU de levonorgestrel al retirarlo es inmediato, y con el implante también. Inmediatamente que lo retiran, ya la mujer está en el proceso de ovulación, porque nada se ha afectado por ahí. ¿Cuándo iniciar? En cualquier momento durante el ciclo, inmediatamente después de un legrado o por un aborto inducido, en el posparto inmediato. En el sistema de levonorgestrel, en cualquier momento durante el ciclo, inmediatamente después de un legrado o en el posparto inmediato. El implante anticonceptivo, en cualquier momento durante el ciclo, inmediatamente después de un legrado, o sea, igual, lo mismo. El costo, vean ustedes la diferencia. En el cobre, según esto, $440. Acá en el sistema de salud es gratis. Y si lo compras en impares, creo que cuesta 10 soles. Baratísimo. Para 10 años. Lo puedes comprar en impares y no tienes problema. El sistema de levonorgestrel, vean ustedes, $700. ¿Qué les decía? Como 600 soles, te dije, le llamas al laboratorio y no te lo va a traer gratis, entonces le tienes que cobrar.
definitivamente le cuesta. Es una inversión de todas maneras, al fin y al cabo. Con el implante cuesta más todavía, 625. Por ahí está. Son métodos caros, definitivamente. ¿Por qué? Porque las investigaciones cuestan, pues. El laboratorio invierte para la investigación. Al poner un método que libera hormonas, entonces definitivamente tiene que hacer las investigaciones. Y yo les digo, son estudios multicéntricos que lo hacen en un país, en otro país, en otro país, para ver los resultados. Y en el país que lo hacen, tienen que hacer con un grupo, con otro grupo, con otro grupo. Porque con un grupo prueban con 100, en el otro grupo prueban con 50, en el otro grupo prueban con 20. ¿Cuál tiene más efecto colateral y cuál me da el efecto anticonceptivo? Entonces uso la que me da menos efectos colaterales y con el menor cantidad de hormonas. Entonces con esa me quedo, pero la tengo que probar y contrastar contra todo, y eso cuesta. Son estudios que le cuesta al laboratorio, es una inversión inmensa, y son años que hay que pagarle al investigador, al otro investigador y a todo el sistema que sea. Por eso es que estos métodos cuestan, ¿no? Pero son métodos excelentes, miren ustedes, ¿no? Este ya debería de haber en el Ministerio de Salud, porque este sí hay y este también. Complicaciones, ya les dije, la perforación del útero. Dice que el dispositivo intrauterino no perfora. ¿Perfora o no perfora? ¿Quién perfora? El usuario, el que lo está pidiendo. Cuando no tomó las debidas precauciones, no evaluó bien su útero o no puso bien su pinza de Pozzi. Entonces ahí vienen los problemas de la perforación. Y la verdad es que el dispositivo en sí no, él no camina, él no migra, no, solamente fue cuando lo pusiste y no lo pusiste bien adecuadamente. La tasa de perforación se estima entre 0.8 y 2.2. La perforación entonces suele ocurrir en el momento de la inserción. Ese es el momento. A veces no se da cuenta la paciente, no sintió, está sintomática, pero después vienen los problemas, tiene dolor, y te refiere, hace 10 días me lo pusieron, hace 15 días me lo pusieron, hace una semana, pero yo desde ese día me sentí un poquito mal. Ella lo dice clarísimo, clarísimo te lo dice, la paciente te relata qué le pasó. Me pusieron y desde ahí yo ya no he podido, doctora, me duele. Entonces tú le tienes que hacer la ecografía, la radiografía, tienes que hacer su hemograma, tienes que hacerle un buen seguimiento, qué cosa ha pasado, hasta ubicar dónde está, porque algo ha pasado, ¿no es cierto? Causas uterinas tenemos, se relacionan con, ¿no? Fragilización del endometrio por embarazos múltiples, ¿no? Una multípara o una cesárea, un útero muy anteverso, muy retroverso, útero hipoplásico, secuelas de partos. La técnica de inserción no fue buena o un operador inexperto. La tienes que probar. Primero, lo que van a hacer ustedes con maquetas, colocar bien. Hay una técnica, hay una manera, hay que seguir, prácticamente es como un protocolo, ¿no? Primero limpias, después vas a, digamos, preparar en el empaque y luego vas a colocar. Haciendo tu medición, ya sabes qué tamaño tiene ese útero. Si tiene 6 centímetros, el dispositivo lo vas a poner a 6 centímetros. Si tiene 8, lo vas a poner a 8. Y tiene un tope, digamos, una ruedita azulita que te va, ya no pasa, llega hasta el útero y ahí nomás queda, ese es el top, pero tienes que haber hecho la histerometría, el examen clínico, etc. Y un embarazo, ya saben ustedes, si hay un embarazo, definitivamente tocarlo, sí, hasta las 12 semanas, solo si las colas se ven, si las colas no se ven, ni tocarlo. Entonces las mujeres con un embarazo uterino viable podrán desear un aborto inducido, muchas veces van a querer, ¿no? Pero puede haber, miren ustedes, complicaciones asociadas al DIU, si se queda ahí, puede haber un aborto séptico, un parto prematuro. Entonces todo eso le tienen que decir a la usuaria, que puede haber un parto preterno. Mientras que las complicaciones asociadas a la remoción del DIU incluyen un aborto espontáneo. Te puedo sacar, pero ya saben cuánto era el porcentaje de aborto cuando lo removía, hasta un 50%. Se dice que hasta un 30% puede haber si es que no tienes el DIU, pero un 50% si tú lo vas a remover. O sea, de cada 2, una va a perder ese embarazo. Va a haber un aborto espontáneo. Pero le tienes que decir a la usuaria. Enfermedad pélvica inflamatoria. A pesar de un leve incremento del riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria en los primeros 20 días. Si no evaluaste bien, si no lo pusiste bien,
Si tocaste las paredes, nada debes tocar, nada. Tiene que ser una técnica de no tocar. Entras a tu cuello uterino, ya está preparado tu DIU y tú vas a introducir, solo vas al cuello, nada de tocar las paredes, arriba, abajo, el espéculo, nada. De frente al cuello, ¿ya? Y con eso hasta llegar al tope. Una vez que llega el tope ya no pasa. Recién vas a hacer la inserción, retiras y vas a cortar a 3 centímetros, nada más. Y también todo así limpio, totalmente limpio, para que no haya problemas de un proceso inflamatorio pélvico a nuestra usuaria, porque ella va a decir, yo no tenía nada cuando vine, yo vine bien, ¿qué pasó? ¿Quién es responsable? No tenga flujos, no tenga dolor, no tenga un aire. Que no tenga ningún problema, tu paciente está bien seleccionada, entonces ya no vas a tener ningún problema. Entonces, los primeros 20 días después de la inserción del DIU, la EPI sigue siendo inusual en cualquier periodo de tiempo. Las decisiones acerca de retirar un DIU en comparación con retenerlo en estas condiciones frecuentemente se basan en la severidad de la enfermedad, la respuesta a la antibiótico-terapia, la paridad de la mujer. O sea, inmediatamente le tienes que dar tratamiento antibiótico. Si responde no hay problema, pero si no responde 24 48 horas tienes que retirarlo. Es obligatorio. Retirar el DIU. ¿Por qué? Porque ya está el cuerpo ahí haciendo daño, entonces no puedes dejarlo. Retiro de DIU. Las principales razones para su retirada anticipada son el sangrado excesivo e irregular que suele ocurrir en los 6 primeros meses, infecciones y dolor. Algunas situaciones concretas. A ver, una mujer no nota los hilos del DIU, ya saben. Hay que esperar la regla, no hay que desesperarse. Puede haberse expulsado, puede que esté ahí, puede que aparezca el hilo apenas venga la regla. Entonces ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Hay que pensar en una expulsión del DIU, buscarlo. Aconsejar otro método de anticoncepción, preservativos o un dispositivo vaginal, generalmente usar algo, ¿no? Un óvulo, etcétera, en cada relación para que no vaya a salir embarazada, o sea, cuidarlo. En espera de determinar la situación del DIU. Examinar tras la regla siguiente, esperamos la regla, para ver si los hilos vuelven a aparecer. Los hilos aparecen como por arte de magia, yo lo he visto, no hay la cola, espera la regla, viene la regla, shock, con el primer flujo de sangre, caen los hilos, porque se habían enrollado hacia arriba, ya les digo, probablemente se ha cortado muy chiquito, entonces ahí es que se va. 3 centímetros, fíjense bien cuánto es 3 centímetros de lo que deben ver, a partir del cuello para acá, 3 centímetros, son 2 traveses de dedo, eso es lo que debemos dejar, nada más. Y nada que le va a fastidiar al esposo, ni nada de eso, porque se adhieren a las paredes del cuello del útero. Examinar tras la regla siguiente, entonces, para ver si los hilos no han vuelto a aparecer. Si no son visibles, hacer una ecografía para ver si el DIU está en su sitio. Una ecografía no va a decir dónde está el DIU. Si el DIU está in situ, no me preocupo, ya les dije. Si el útero está vacío, hacer una placa de abdomen y una laparoscopía o una laparotomía para extraerlo. Esos son los pasos, es un protocolo prácticamente. Si no veo las colas del DIU, no me desespero, pueden aparecer en la siguiente regla. Pero puede haber un embarazo en ese tiempo, eso hay que cuidarlo. O no tenga relaciones o un preservativo. Ya, eso es lo que más. Otras situaciones concretas. Una mujer portadora de DIU presenta leucorrea, dolores y fiebre. ¿Qué hago? Ya les dije. Si tiene dolores o fiebre, puede estar haciendo una EPI, no dijiste bien a tu paciente, o de repente no tomaste las medidas, las precauciones para colocar un DIU en las mejores condiciones, lo más estéril, con la técnica de no tocar. Entonces hay que pensar en una endometritis o una salpingitis. Se trata de leucorrea, realizar el tratamiento respectivo. O sea, ya tenía de repente antes su leucorrea y tú le pusiste el DIU. Estás llevando gérmenes hacia arriba, tienes que pensar que algo va a pasar. Si pasa, tienes que darle tratamiento, definitivamente. Si se acompaña de dolor y fiebre, hacer hemograma, velocidad de sedimentación regular, ecografía y el tratamiento antibiótico. Si persisten los síntomas 30 y 48 horas, hay que retirar el DIU y realizar un cultivo. ¿Qué pasó? Tienes que revisar y darle tratamiento, definitivamente. ¿No? También puede ser que el DIU no aparezca y has perforado. Ya hemos visto qué hacer, ¿no? Son situaciones concretas que se pueden presentar. También puede haber sangrado, entonces hay que ver qué pasó, ¿ya? Pues todos pueden ser situaciones concretas. Tasa de falla, posibilidad de embarazo, les dije, súper baja, 0.1 a 0.2.
bajas, totalmente eficaz, método excelente, método